Para mí el objetivo de la educación no es ni la educación emocional, ni aprender a hacer raíces cuadradas, ni nada de eso. Es aprender a ser autónomo en tu vida, es aprender a tomar decisiones. ¿Y cómo aprendes a tomar decisiones? Informándote, aprendiendo a analizar las opciones que tienes y cuál puede ser su viabilidad. Y aprendiendo sobre todo que todas tus acciones tienen consecuencias. Tú eres libre de elegir, pero después vas a asumir las consecuencias, las buenas y las malas. Eso para mí es la educación. Yo no quiero un hijo obediente que se ponga a hacer un dictado porque yo se lo mando. No, yo quiero un hijo que me diga, pues ahí no tienes razón, y que me lo argumente. Y que a veces me gane y yo le tenga que decir, oye, pues tienes tú toda la razón. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque estamos acostumbrados, porque nos han educado así, a que el adulto, sea el padre o sea el profesor, es la autoridad. Y es el que sabe y es el que te manda a callar. Luego, claro, luego el niño tiene 18 años y pretendemos que tenga pensamiento crítico y que sea independiente, que sea autónomo y no sé cuántas otras cosas que hasta 2 días antes no podía hacer. Que es que hay niños que con 12 años nunca han elegido qué comen y qué cenan. Ah, pero luego con 18 se va a meter en una hipoteca, ¿no? Pues yo prefiero que se equivoque cuando tiene 5 años, que se equivoque con 100 euros como se equivocó el mío, a que se equivoque a los 18 con una hipoteca a 40 años. Pero claro, para eso también hay que prepararse. Eso es lo que yo trabajo en mis talleres de desescolarización interior, que son para todo el mundo. Empezaron para la gente que iba a educar en casa, pero al final son para todo el mundo y han resultado más útiles para profesionales y para padres que escolarizan que para los que no escolarizan. ¿Por qué? Porque los que no escolarizan ya tienen una parte de ese proceso hecho, de analizar cuáles son aquellos aprendizajes implícitos que nos hemos llevado de la escuela, lo de que el otro es la autoridad, el otro es el que sabe y me va a enseñar y es el que va a decidir si yo valgo o no valgo. Ese es un aprendizaje implícito, el que vales tanto como valga tu nota y tu nota la va a poner el profesor y no va a depender ni de tu esfuerzo ni de tus resultados muchas veces. ¿Quién no ha vivido eso? Por favor, no nos engañemos. Todos esos aprendizajes que nos llevamos de la escuela, incluso el dónde te sientas en un sitio, eso muchas veces nos lo llevamos de la escuela también. Porque estás acostumbrado que cuando eras pequeño, como eras revoltoso, te sentaban en primera fila y ahora cada vez que vas a un sitio te sientas lo más lejos que puedes. Hay gente que hace esto. Hay gente que hace esto. Y hay gente que cuando le preguntan algo, duda. Y le preguntas cómo te llamas y duda. Porque necesita el refuerzo de la autoridad que en ese momento no hay. Desprogramarnos de todo eso es el primer paso para que la educación en casa pueda ser exitosa. Porque si nosotros vamos a educar en casa y sobre todo si vamos a hacer unschooling, que es como el extremo más radical, y lo vamos a hacer con una mentalidad escolarizada, eso no va a funcionar. Porque vas a estar utilizando unos parámetros de un sistema que en teoría ya no estás utilizando. Y la vas a fastidiar. Y yo he visto familias que hacen esto y que lo fastidian, que pienso a veces, qué bien estaría este niño en el colegio. Y no con lo que le están haciendo, que al final le están machacando más que si estuviera en el colegio. O sea que eso es el primer paso fundamental si alguien se plantea alguna vez, no solo educar en casa, sino educar sin ceder completamente a este sistema, sin cederle todo el poder y todo el control al sistema. Tú puedes mandar a tus hijos al colegio, pero querer seguir teniendo el control de lo que están haciendo con tus hijos. Y digo control entre comillas porque realmente el control no sé si lo tenemos alguna vez. Pero sí es importante aprender a pensar de otra manera y aprender a valorar otras cosas. Y saber lo primero que te tienes que plantear, cuál es mi objetivo, o sea, qué quiero conseguir con mis hijos. ¿Quiero un alumno brillante de 10, aunque sea a costa de que no piense y de que no tenga iniciativa? Adelante, o sea, es tu hijo. No voy a ser yo quien te diga que no lo hagas. Puedes conseguirlo. Ponle en el mejor colegio, ponle profesores particulares, ponle al conservatorio, a la academia de inglés y a todo lo que se te ocurra, y al ajedrez y al no sé cuántos. Y será brillante y habrás conseguido tu objetivo. Y ya está, yo eso no entro a juzgarlo. Lo que sí pido a la gente que trabaja conmigo es que, por favor, se planteen cuál es el objetivo. Y si ¿hay algún profesor aquí? ¿No hay profesores? Uno. No seas tímido, no pasa nada. A los profesores que hacen mis talleres siempre les digo,
explícame para qué sirve tu asignatura. O sea, ¿cómo le explicas a tus alumnos para qué sirve tu asignatura? Porque tienes que ser consciente de que tus alumnos, a menos que seas profesor de universidad o de alguna enseñanza no obligatoria, están allí obligados, no están allí porque les apasione la física, ni la lengua, ni nada de lo que les estás intentando enseñar. Que tú puedes intentar enseñar, otra cosa es que ellos lo aprendan, y otra muy distinta, que lo disfruten. Entonces, ¿para qué sirve tu asignatura? ¿Cómo le haces entender a tus alumnos que tienen que atender a aquello que les está explicando, que se tienen que esforzar por comprenderlo y por aprenderlo, porque es importante? Porque si no fuera importante, ¿para qué te estás dedicando a esto? Para ser funcionario, lo sé, pero en teoría te estás dedicando a eso para otra cosa, ¿no? Entonces tienes que ser capaz de explicárselo. Cuando consigo que lo expliquen, y explícalo en 3 frases, no más, o sea, no quiero aquí una tesis doctoral de la importancia del análisis sintáctico en la vida de la gente, no, quiero 3 frases de por qué es importante tu asignatura. Cuando consigo esas 3 frases, que a veces pasan meses, les digo, ahora quiero que lo expliques de 15 maneras diferentes. Y si no lo consigues, a lo mejor plantéate dedicarte a otra cosa. Y luego les digo, y ahora, ya que es tan importante lo de la educación para toda la vida y seguir formándose y tal, ahora te vas a apuntar tú a un curso de algo que no te interese. Y así vas a aprender cómo están tus alumnos en tu clase. Y muchos me dicen, ¿sabes qué? He terminado con tu taller. Adiós. Y no vuelven. Y algunos lo hacen. Y algunos dicen, muy buena idea, pero no lo voy a hacer. Me gusta la idea, pero dejémoslo así. Y siguen. Pero son cosas que son necesarias para deshacernos de esta programación que nos ha metido la escuela, porque el problema no es que la escuela nos programe, es que ya es toda la sociedad. Es toda la sociedad. O sea, la escuela ya se extiende, empezando por los deberes. Porque ya eso extiende, el control que la escuela tiene sobre tu hijo se extiende al tiempo que no está en clase. Porque los deberes tal como son hoy en día, que no me digan a mí que sirven para aprender más, la mayoría de los que yo he visto, que son cosas sin mucho sentido y repetitivas, iguales para todos, cuando, oye, no todos están en el mismo punto de su aprendizaje, no necesitan hacer el mismo tipo de deberes. Eso extiende la vigilancia sobre el niño fuera del horario lectivo, pero además extiende la vigilancia a toda la familia. La mayoría no tenéis hijos, pero cuando los tengáis, si no han cambiado las cosas, ya veréis que hay algunas asignaturas donde de repente hay algunos deberes que consisten en hacerte preguntas sobre tus rutinas familiares o sobre tus valores familiares. Y le dan una lista de preguntas a tu hijo y la llevan a casa para que lo contesten contigo. Eso es una invasión de la intimidad familiar. O sea, ¿pero qué es esto? Ya no solo la escuela, y es que esto, los cómplices de esto son los padres que van y contestan, porque hay padres a día de hoy que siguen teniendo miedo de ir a hablar con un profesor y decirle, oiga, usted por aquí no paso. Y a mí me escriben padres que tienen problemas gordísimos en la escuela de sus hijos, que tienen hijos que se están bebiendo el gel porque prefieren enfermarse antes que ir a la escuela. Y los padres tienen miedo de ir a hablar con el profesor. Esto es la programación que nos llevamos de la escuela. Y lo primero es ser consciente de que lo tenemos. Porque es muy fácil, a mí esto no me ha afectado. Y yo tengo pensamiento crítico y la creatividad intacta y tomo mis decisiones. Ya, y cuando empiezas a rascar un poco ves que no. Ves que no, y es mejor asumirlo y empezar a trabajarlo. Si os interesa, que creo que si estáis en una charla como esta, sí os interesa. Así que teniendo esto claro, para mí no había otra opción que organizarme como fuera necesario para no volver a meter a mi hijo en un sitio como este. Pero como fuera necesario. Yo durante un año me estuve levantando a las 5 de la mañana para trabajar de 5 a 9 y después poderme dedicar a mi hijo. Y a las 8 de la tarde estaba que me caía, pero lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Yo tenía que trabajar, si no mi hijo no comía. Y no estaba dispuesta a llevarlo otra vez a la escuela. Me daba igual lo que me ofreciera la escuela, porque ya una vez se ha roto la confianza, como fue mi caso, a mí me decían, la directora me decía, pero puedes hablar con la profesora, ¿qué quieres que te diga? Es que me da igual lo que me diga. Cuando yo he perdido la confianza, yo no le puedo dejar a mi hijo, que además tiene 3 años, es un ser indefenso, con una persona en la que yo no confío. Eso es otra cosa que la gente no se plantea.
Tú llevas a tu hijo al colegio y lo estás dejando muchas veces con un desconocido. ¿Qué sabes tú de esa persona? ¿Que se ha sacado una oposición? Muy bien. Y le estás dejando a tu hijo, cuando probablemente no le dejarías tu coche, ni las llaves de tu casa. Pero le dejas a tu hijo que a lo mejor tiene 2 años y ni siquiera puede contarte lo que está pasando ahí dentro. O sea, ¿pero qué nos han hecho? ¿Qué nos han hecho? Esa es la cuestión. No es tanto lo que la escuela esté haciendo con los niños ahora, es qué han hecho con los que ahora somos padres, para que agachemos la cabeza de esta manera, para que esa madre que tiene el niño que le dice que se quiere morir antes que ir a la escuela, toda su preocupación sea cómo convenzo a mi hijo de que tiene que ir a la escuela. Y dije, yo no te voy a ayudar en esto. Yo no te voy a ayudar en esto. Un niño que te está diciendo que prefiere morirse, hay que escucharle. Hay que escucharle y ver qué está pasando y ver qué soluciones hay. La solución no es a ver cómo le convence. ¿Perdón? Y eso es porque esa señora no había pensado cuál era el objetivo. Ella llevaba al niño a la escuela porque es lo que hay que hacer, porque es lo que se ha hecho siempre. Desde 1717, sí, pero siempre. Toda mi vida no conozco otra cosa. No veo más allá de mis narices. Y mi hijo sufre, y mi hijo vomita, y mi hijo se encierra en el armario, pero tiene que ir. O sea, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene esto? Y ya es que ni siquiera voy a criticar el sistema en sí, son casos concretos. O sea, me da igual el sistema como sistema, eso, yo asumo que eso nunca lo vamos a cambiar. Me da igual las camisetas verdes, las huelgas, los pactos educativos, los debates, me da igual, eso no lo vamos a cambiar. Eso es un sistema que ya es monstruoso, que funciona solo. La solución es individual, es familiar. ¿Qué puedes hacer tú por tu hijo? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por tu hijo? Yo sacrifiqué mi carrera profesional. Hasta ahí estaba dispuesta a hacer por mi hijo. La sacrifiqué. Yo estudié la carrera que yo quise, yo tenía el trabajo que yo quería ser abogada, yo conseguí tener mi propio despacho de abogados y yo lo dejé, porque mi prioridad era mi hijo. Porque el despacho de abogados lo puedo volver a montar mañana mismo si quiero, pero mi hijo, si me lo estropean con 3 años, ¿eso quién me lo arregla? Eso ya no lo arregla nadie. Y ese es el mensaje, es ¿qué quieres? ¿Qué esperas de la escuela o qué educación esperas darle a tu hijo? ¿Qué es para ti la educación? ¿Y hasta dónde estás dispuesta a llegar por conseguirlo? Y yo estuve dispuesta a eso, a sacrificar mi carrera profesional, a mudarme. Me fui a vivir a Madrid para que no me persiguieran y para que no estuviéramos solos. Yo vivía en Menorca y en Menorca estábamos solos. ¿Es que tu hijo no va a socializar? No, porque los demás están todo el día en el colegio. Y salen a las 5 y se van a básquet, a inglés y a hacer deberes. Y ya mi hijo no puede socializar, pero no por culpa de mi hijo, por culpa de los vuestros, que es que no están. ¿Con quién va a socializar? Pues conmigo. Y me fui. Y me fui. ¿Y quién está dispuesto a dejar su casa y hacer las maletas y largarse? Pues depende hasta dónde te empujen. Seguramente si mi hijo no hubiera tenido problemas con la escuela, seguiríamos allí, tan tranquilos. Pero por eso, diría así a ojo, el 80% de las familias en España que educan en casa lo hacen porque han tenido problemas con el sistema. Porque han tenido niños que tienen altas capacidades que no son atendidos, o que no son ni siquiera diagnosticados, o que les dicen tu hijo tiene TDAH cuando en realidad tiene altas capacidades, dale esta pastillita. Y el niño de repente sí es el que mejor se porta, pero ya no es tu hijo, porque lo tienes atontado, drogado. O tienes un niño que es superdotado pero es fracaso escolar. O tienes un niño que le hacen bullying y le pegan delante de los profesores y el profesor no le defiende y tú tampoco estás allí para defenderle. Claro, cuando te empujan, te ponen contra las cuerdas, al final tienes que actuar. Y por eso hay tanta gente educando en casa en España, lamentablemente. Ya me gustaría a mí poder decir, no, los que educamos en casa es porque somos muy conscientes y estamos muy implicados con la educación de nuestros hijos y creemos que esto es mejor. Eso es mentira. Eso es mentira. Ahora empieza a haber una nueva generación de familias
que practican lo que se llama crianza respetuosa, que son los que ya empiezan con quiero un parto respetado, quiero dar lactancia, demanda, colecho con mi hijo, no le castigo, le doy voz y voto, y de repente lo tengo que mandar a un sitio donde funciona totalmente al revés, donde hay una autoridad indiscutible, donde lo van a castigar, y eso choca. Es un choque de valores. Entonces esa gente dice, no, mi hijo a la guardería no va a ir, ya irá a los 6 años, que es la obligatoria. Y cuando llega a los 6 años resulta que el choque es todavía más grande, porque tú ya llevas 6 años criando a tu hijo con estos valores, y dices, si ahora lo voy a meter ahí, ni loco. Y ahora empieza a haber este tipo de familias que empiezan a educar en casa. Eso para mí es una alegría, la verdad. Pero sigue habiendo demasiada gente que llega a la educación en casa por rebote, porque les ha ido mal en el sistema. Y ahí es donde les digo, mira, quítate la camiseta verde y mira por tu hijo. Yo en una charla que di había 100 personas y una mujer me estuvo, no diré criticando, pero sí me estuvo diciendo que claro, que mi obligación en realidad era que si yo consideraba que había algún problema con el sistema, yo me tenía que quedar dentro a luchar por arreglarlo. Que ella era profesora de la pública y ella estaba luchando por cambiar las cosas desde dentro. Y media hora después, cuando ya habíamos cambiado un poco de tema, intervino esa misma señora. Y nos contó los problemas que tenía su hijo porque era disléxico y tenía TDAH y lo pasaba muy mal en el cole y no quería ir y lloraba por las mañanas y vomitaba y bla, 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 y bla, 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 y bla, 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 y acabó llorando. Y le dije, bueno, pero tú estás luchando por el sistema, ¿no? Pues, oye, yo lo siento, pero ¿cuál es tu prioridad? ¿Luchar por un sistema que no va a cambiar? ¿O que no va a cambiar tan pronto como para que se beneficie tu hijo? ¿O hacer algo con tu hijo hoy? Es que estamos perdiendo el norte. Estamos perdiendo el norte. No tenemos claras nuestras prioridades y no tenemos claros nuestros valores. Yo no le voy a decir nunca a nadie cómo tiene que educar a sus hijos, pero sí le voy a pedir que piense bien cuáles son sus valores y cómo los quiere educar y en función de eso que tome las decisiones.